Para nuestra meditación y antes de orar, vamos a leer lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. A continuación escucharán las voces de diferentes hermanos de nuestra unión que han tenido la amabilidad de colaborar exponiendo la lección de esta semana. La lección para este sábado, 18 de abril de 2020, se titula El pacto restaurado. El versículo áureo que fue leído para la meditación antes de orar nos decía: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. La nota introductoria del espíritu de profecía, que se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 340, nos dice lo siguiente: Siguiendo la orden de Dios, Moisés había preparado 2 tablas de piedra y las había llevado consigo a la cúspide del monte. Y el Señor otra vez escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio de la escuela sabática con el primer tópico, perteneciente al día domingo 12 de abril. La pregunta A nos dice: ¿qué trajo Moisés cuando descendió del monte? ¿Y cómo interpretaron Josué y Moisés el bullicio que provenía del campamento? Vamos a situarnos en el libro de Éxodo capítulo 32. El versículo 15 y 16 nos dice lo siguiente: Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Vemos entonces que estaba descendiendo Josué y Moisés del monte, trayendo las tablas. El versículo 17 y el versículo 18 nos dicen que tanto Moisés como Josué escucharon un bullicio. Josué interpretó que habían alaridos de pelea en el campamento, pero Moisés, escuchando mejor, dijo: no, son sonidos de celebración. Qué gran decepción se llevaría Moisés al encontrar que estos cánticos eran dedicados a la idolatría. Por eso en la pregunta B nos dice: describa la reacción de Moisés ante la idolatría en el campamento y el vano intento de Aarón de justificarse a sí mismo. Para responder, vamos a basarnos en los hechos que se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 19 al 24. Quisiera comenzar leyendo un extracto del comentario de Elena White sobre este mismo versículo 19, que nos dice: Moisés estaba abrumado, acababa de llegar de la presencia de la gloria de Dios, y aunque había sido advertido de la corrupción que había cometido el pueblo, que habían hecho un ídolo falso y se estaban sacrificando a él, no estaba preparado para esa terrible exhibición de la degradación de Israel. Con total desánimo e ira, debido a su gran pecado, arrojó las tablas de piedra, a propósito por una dirección divina, para romperlas a la vista del pueblo, y así demostrar que habían roto el pacto que Dios había hecho tan recientemente. Volviendo a la descripción en la Biblia, en el versículo 20 nos dice: y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Luego de hacer esto, fue a quien había dejado como encargado de su lugar para controlar y vigilar al pueblo, que era su hermano Aarón, y le dijo: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Para ello, quisiera leer el comentario bíblico adventista perteneciente a los versículos 21 al 24 de Éxodo capítulo 32. Nos dice lo siguiente: a fin de justificar aún más su conducta, Aarón insinuó que se había realizado un milagro, que un poder sobrenatural había convertido el oro echado en el fuego en este becerro de oro. El poder fascinador del pecado hace que hombres que en otras circunstancias razonan cuerdamente se dediquen a racionalizar su proceder. Aarón hubiera sido destruido por causa de su pecado, si no hubiera sido por la fervorosa intercesión de Moisés en su favor.
A causa de ser Aarón el dirigente durante la ausencia de Moisés, su pecado era tanto más condenable. Vemos entonces cómo el pecado nos lleva a justificarnos siempre, incluso a crear una situación falsa para justificarnos. Esto llevó que Aarón no se daba cuenta de la enormidad del crimen que costó la vida de miles. Es interesante para pensar nosotros mismos también lo que nos puede llevar a hacer el pecado. Oremos siempre por la dirección divina para que Dios nos ayude a ver la pecaminosidad del pecado. Amén, mis queridos hermanos. Haciendo una secuencia de los hechos, de modo que podamos entender mejor, luego de que Moisés haya descendido del monte y de conocer su reacción ante el bullicio del pueblo, quebrando así los 10 mandamientos en reprensión a los rebeldes a causa de su idolatría, y de saber cómo intentó su hermano Aarón justificarse echando toda la culpa al pueblo de Israel, en el día lunes hablaremos acerca de la sentencia contra los transgresores. ¿Cuán ofensiva fue la actitud de Aarón a los ojos de Dios? Porque no tuvo Aarón el valor suficiente ante un pueblo que ciertamente estaba inclinado hacia el mal para sostener lo correcto y evitar aquella apostasía. Jehová se enojó grandemente contra su hijo Aarón hasta querer su destrucción. ¿Y qué llamamiento hizo Moisés después de haber reprendido a su hermano? ¿Y cuál fue el resultado? Según Éxodo, nos dice que Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo con fuerte voz: todos los que estén de parte de Jehová, únanse a mí. Y todos los hijos de Leví se unieron a Moisés, quien dio luego la orden de recorrer todo el campamento de puerta en puerta y matar a cada uno de sus hermanos, amigos o vecinos. Ese fue el llamamiento que Moisés hizo al pueblo de Israel después de haber presenciado la tremenda apostasía por parte del pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido como suyo, pues era necesario castigar con prontitud este pecado para atestiguar ante las naciones vecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría y para que otros no cometan lo mismo. Y esto fue de consagración y bendición para el pueblo, pues habían hecho los levitas conforme dijo Jehová. A continuación, la pregunta C: ¿qué les manifestó Moisés a aquellos que se arrepintieron de sus pecados? ¿Qué palabras utilizó Moisés en este caso? Moisés volvió a recordarles que el pecado que habían cometido fue muy grave y que él iría a comunicarse con Jehová. Quizás él pueda lograr que Dios les perdone. ¿Y cómo se comunicó más tarde en su favor? Moisés comprendía cuán terrible era el final de un pecador y fue hasta donde estaba nuestro Señor a interceder por el pueblo de Israel, diciendo: puesto que han cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Podemos comprender en este punto que Moisés estaba mediando por el pueblo que él tan bondadosamente había librado de la servidumbre de Egipto. Su mediación en favor de Israel ilustró la mediación de Cristo en favor de los pecadores. Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado para todos. En las preguntas del día martes, el título es Dios acepta al penitente. ¿Cómo reaccionó el pueblo cuando oyó que el Señor no los guiaría a Canaán a causa de su pecado? Leemos en Éxodo 33 que dice así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré,
y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera a todos los que leemos allí en la Biblia. Pero, dice continuando, yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma por el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Ninguno se vistió para estar ante la presencia de Dios con las ropas de sábado, podríamos decir, vestidos para servir a Dios, sino que estaban con mucha aflicción. Esto fue un terrible pecado que habían cometido porque Dios los había salvado con misericordia de todas las cosas que habían sufrido y en tan poco tiempo se olvidaron de eso y pecaron contra Dios. Y ahora Dios le decía a Moisés, el pueblo que tú sacaste. Moisés le hizo recordar que no, que el pueblo lo sacó Dios ayudándolo a él. Entonces, ¿cómo iba a ser esto? ¿Cómo quedaba ahora el pueblo? Ahora el pueblo estaba afligido. Interesante que dice en el libro de Patriarcas y Profetas, dice la hermana White, ¿no habría separado el Señor a Moisés del campamento para poder destruirlos totalmente? Claro que podría haberlo hecho, pero no se los dejó sin esperanza. Según la segunda pregunta, ¿dónde levantó Moisés el tabernáculo después de esta terrible experiencia? Y dice así en Éxodo 33 del 7 al 10. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión o tabernáculo del testimonio, dice la hermana White. Ahí en el tabernáculo tenían que ir a confesar sus pecados, dar testimonio de que estaban arrepentidos, de que estaban sufriendo por eso. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Desde su tienda, ahora el tabernáculo estaba lejos. Moisés dice que lo había sacado del lugar. Y a los que estaban verdaderamente arrepentidos y deseaban volver al Señor, tenían que ir allá a confesar sus pecados y a solicitar la misericordia de Dios. Cuando volvieron a sus tiendas, entonces ahí Moisés entró en el tabernáculo. Pero no se olvidaron de eso, no se fueron para su tienda y se pusieron en sus cosas, sino quedaron atentos hasta ver qué pasaba. Cuando vieron que la nube cubrió la entrada del tabernáculo, entonces ahora se sintieron tranquilos, que Dios había perdonado sus faltas. ¿Qué señal revela entonces esta esperanza para aquellos que buscaban al Señor? ¿Cuál era la señal? Que ellos, después que miraban la columna de nube que tapaba la puerta del tabernáculo después que entraba Moisés, ellos sentían de que la presencia de Dios estaba allí. Moisés lo había sacado del tabernáculo de en medio de la reunión, todas las chozas, vamos a decir, lo sacó afuera. Pero allí ellos vieron que Dios estaba con ellos, que había perdonado su falta. No los dejó sin esperanza. Hermanos, para nosotros también es este mensaje. Más que estudiar esta lección, meditemos en ella, que nos da una enseñanza muy grande, que nos da una esperanza. Nosotros tenemos un líder a quien seguir. Moisés vivía como mirando al invisible. Moisés veía a Cristo en cada cosa que hacía. Nosotros también tenemos que hacer eso. Es la invitación hoy, que Dios nos acepta como penitentes, que quiere perdonarnos nuestras faltas y que quiere llevarnos a su trono de gloria. Que así sea. Amén. Un feliz sábado a todos los estudiantes de estas interesantes lecciones que estamos repasando en la vida, en la trayectoria de este pueblo de Israel. Este día miércoles tiene el subtítulo Una vislumbre del carácter de Dios. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuándo es que empezaron a ver la vislumbre del carácter de Dios? Directamente podríamos decir que la vieron en el monte Sinaí cuando Dios proclamó los 10 mandamientos, ¿no? A partir de ahí se sucedió lo que venimos estudiando en cuanto a la aceptación de este pacto, de este acuerdo, y también sucedió lo de quebrar este pacto. Entonces, luego de haber tenido esta aceptación, cuando Moisés mismo se acercó a este tabernáculo que estaba afuera, entonces ahora
Moisés vio la necesidad de pedir o de comprender mejor a Dios. Y por eso él hizo este otro pedido: te ruego que me muestres tu gloria. Esto es la respuesta a la pregunta A, que dice: ¿qué otra petición hizo Moisés? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Entonces ahí le explica, ¿no? Le explica cómo podía mostrarle su gloria. A veces nos hacemos la pregunta con estos versículos que parecen que se contradicen. ¿Cómo es que no se puede ver a Dios, pero acá dice que sí lo vieron? Bueno, no pudieron ver su rostro. Incluso Moisés no podía ver su rostro, porque si no iba a morir. Dice, no me verá hombre y vivirá. Entonces, esto es lo que Moisés pidió y Dios se lo concedió. Ese avanzar en el conocimiento de Dios se hizo realidad en la vida de Moisés. Acá hay una parte de la nota, el segundo párrafo, dice: el pecado entenebrece nuestras mentes y ofusca nuestras percepciones. Cuando el pecado es eliminado de nuestros corazones, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que ilumina su palabra y es reflejada por la naturaleza, declarará en forma más y más cabal que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Estas son las aclaraciones o los detalles cuando Dios declaró lo que era su carácter, su gloria. La pregunta B dice: después que Dios le reveló su gloria a Moisés, ¿sobre qué oró Moisés y cómo respondió Dios? Fíjense que ahora, en esta charla entre amigos, podríamos decir, porque cara a cara hablaba con Dios, así dice, o sea, en cuanto a la cercanía, ¿no? A su conexión con Dios. Entonces ahora Moisés comprendió algo más. Al ver el carácter de Dios, que es lo que toca el tópico, Moisés dice: pero si Dios no va conmigo es imposible. Entonces ahí viene el pedido que hizo a continuación. Deseo que vayas conmigo, le dijo a Dios. Incluso dijo algo que Aarón había tomado como excusa, diciendo que el pueblo es de dura cerviz. O sea, no era muy adepto a seguir las orientaciones divinas. Entonces ahora Moisés está haciendo este pedido que Dios vaya con ellos. Y Dios se lo concede. Podemos ver estas características de la gloria de Dios, de su carácter, se hacen realidad a este siguiente paso que dio Moisés, que fue el de pedir. Dios le responde y le da una respuesta positiva. Moisés estaba lleno de confianza en Dios, dice la nota, porque tenía una fe que se apropiaba de sus promesas. Interesante, ¿no? Apropiarse de las promesas. Veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida y sentía que estaba bajo el ojo del que lo ve todo, que pesa los motivos y prueba el corazón. No era simplemente en teoría, sino era de hecho. Moisés no pensaba simplemente en Dios, le veía. Ahora nosotros hacemos la pregunta, ¿nosotros le vemos? Es muy interesante esta reflexión en cuanto a cómo tomamos el carácter de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Apreciados oyentes, vamos a centrarnos en esta oportunidad, en este maravilloso sábado de adoración, en la lección del día jueves, cuyo título es Participando en el Pacto de la Gracia. La primera pregunta nos dice: ¿qué podían apreciar ahora los hijos de Israel acerca de las bendiciones ofrecidas bajo el pacto abrahámico, en contraste con su primer pacto con Dios? Bueno, vamos a recordar que el pueblo de Israel había quebrantado el primer pacto poco tiempo después de prometer estricta obediencia. Esto, bajo el antiguo pacto, por la ley, establecía una culpabilidad y una condenación.
Sin embargo, el pueblo de Israel comprendió que Dios era un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y por dichos atributos, por esa gran misericordia de Dios, Él proveyó una esperanza, una mejor esperanza por la cual tanto el pueblo de Israel como nosotros hoy día, que también somos pecadores, nos podemos acercar a Dios. ¿Y cuál es esa esperanza? Esa esperanza es Cristo. La comprensión de nuestra culpabilidad y de nuestra condenación debe llevarnos a la búsqueda de un Salvador. Todos los rituales que practicaba el pueblo de Israel simbolizaban a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo expiándolo con su sangre. Es decir, que en cada sacrificio, en cada ceremonia que realizaba el sacerdote, se trataba de inculcar una verdad, que solo por medio de la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Y nosotros también en nuestra vida debemos hacer penetrar esta gran verdad, que tanto para el pecado más grande o el más pequeño hay perdón en Cristo Jesús. Entonces, hasta ahora hemos visto que el pueblo de Israel comprendió que había transgredido el pacto antiguo, que les correspondía la culpabilidad y la condenación que establecía este pacto para los transgresores, pero que por la misericordia de Dios se establecía una nueva esperanza por medio de un nuevo pacto. Y que esa esperanza estaba simbolizada en la persona de Jesús, capaz de expiar los pecados. Pero ¿qué más debía hacerse por intermedio de Jesús para poder alcanzar la salvación? Bueno, esto también es revelado en la palabra de Dios. Jeremías 31:3 dice: Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón para que ellos sean mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros comprendemos nuestra pecaminosidad, miramos al Cordero de Dios, su amor nos atrae. Si no resistimos esa atracción, somos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por esos pecados que crucificaron al Salvador, y por medio de su Santo Espíritu se produce una nueva vida en el alma. Los pensamientos, los deseos, todos son creados de nuevo a imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Y es de esta manera como la ley de Dios queda escrita en nuestra mente y nuestro corazón, de manera que después podemos decir como Jesús: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mí corazón. Si nosotros consentimos, Jesús se identifica de tal manera con nuestros pensamientos y fines y amolda de tal manera nuestro corazón y nuestra mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos ejecutando tan solo nuestros propios impulsos. De manera que se cumple así entonces el objetivo que Dios tenía para el pueblo de Israel por medio de este nuevo pacto. Para resumir, vamos a leer nuevamente un pensamiento que se ubica en el comentario bíblico y que dice de la siguiente manera: las bendiciones del nuevo pacto están basadas únicamente en la misericordia para perdonar iniquidades y pecados. El Señor especifica: haré así con todos los que se vuelvan a mí, abandonando el mal y escogiendo el bien. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Ha cesado Dios de ser justo al mostrar misericordia al pecador? ¿Ha deshonrado su santa ley? Dios es constante, no cambia. Por lo tanto, las condiciones de la salvación son siempre las mismas: vida eterna para todos los que obedecen esa ley. Bajo el antiguo pacto, sin embargo, había muchas culpas de carácter para los que no había una expiación especificada por esa ley. Sin embargo, en el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley por los transgresores. Y si estos lo reciben por fe como Salvador personal, ¿qué dice el apóstol? A todos los que les recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Misericordia y perdón son la recompensa de todos los que vienen a Cristo, confiando en los méritos de Él para que quite sus pecados. En el nuevo pacto somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. La pregunta B dice: ¿qué trajo Moisés al bajar del monte después de 40 días y cómo se sintió el pueblo cuando lo vio? Leemos en el versículo de Éxodo que Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y que mientras descendía del monte su rostro resplandecía. Y miró Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés,
y su tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercársele. ¿Por qué tuvieron miedo de acercarse a Moisés? Porque el pueblo, debido a sus transgresiones, no podía contemplar el rostro. Por lo tanto, Moisés tuvo que cubrírselo. También vemos que ese resplandor o esa luz era procedente de la comunión de Moisés con Cristo. La nota nos dice que la gloria reflejada en el semblante de Moisés representa las bendiciones que por medio de Cristo ha de recibir el pueblo que observa los mandamientos de Dios. Atestigua que cuanto más estrecha sea nuestra comunión con Dios y cuanto más claro sea nuestro conocimiento de sus requerimientos, tanto más plenamente seremos transfigurados a su imagen y tanto más pronto llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Muy buenos días, apreciados hermanos, es un gusto poder saludarlos y a continuación vamos entonces a hacer la conclusión, un resumen de lo que aprendimos, lo vamos con la gracia de Dios a afirmar en nuestra mente, comprender las lecciones que hemos de aplicar en nuestras vidas. Vamos entonces, Moisés, cuando él baja del Sinaí junto a Josué, él encontró la apostasía de Israel y él, considerando el carácter pecaminoso de este pecado que el pueblo de Israel estaba haciendo, una forma de representar la abominación del pecado, él rompe las tablas y por medio de este acto él también demuestra de que el pueblo de Dios había roto su pacto. Moisés finalmente también el becerro que habían ellos hecho lo quemó, lo hizo polvo y cuando fue puesto en las aguas el pueblo se vio obligado a beber esas aguas. Qué terrible consecuencia del mal. Vemos también cómo Aarón, que fue uno de los causantes de este mal, porque él cedió a la presión del pueblo, siendo que pudo haberse mantenido firme en su decisión del lado de la justicia de Dios, él cedió. Y, por supuesto, la reprensión fue de tal manera que él vio la necesidad de arrepentirse y Dios en su misericordia le dio otra oportunidad. La sentencia estaba a punto de ejecutarse y Aarón pudo haber sido una de las víctimas, pero Dios en su misericordia pudo nuevamente restablecerlo. El pueblo de Dios había caído ante el pecado, ante su rebeldía. El Señor se vio en una situación en donde por causa del pecado que ellos habían cometido y por causa del rompimiento del pacto, el Señor no los iba a acompañar más hasta la tierra prometida. Pero vemos aquí un hombre que como un buen líder, preocupado por el pueblo, una hermosa experiencia, él intercede por el pueblo, él suplicó la dirección divina, porque él veía que no iba a ningún lugar sin la compañía de Dios. Dios en su misericordia le da la respuesta que Moisés esperaba, de que lo iba a acompañar. Moisés también tuvo un precioso privilegio y tiene que ver con que él, en un espíritu de humildad, en un espíritu de sencillez, en su sinceridad, él pide ver la gloria de Jehová y el Señor le concede ver su gloria, siempre cuidando de él. Lo coloca entonces en el hendidero de una peña y él le muestra su gloria. Nosotros comprendemos que la gloria de Dios es su carácter. Y Dios se denominó a sí mismo como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, pero que también no dará por inocente al culpable. Entonces vemos la importancia de nosotros cuidar de no condescender con el mal. Condescender con el mal implican que nosotros no discernimos más y no tenemos una completa capacidad para discernir entre lo santo y lo común. Y es así como el hombre finalmente se va degradando. El plan de Dios era que este pueblo alcanzara un objetivo noble, poder hacerlos entrar en la tierra prometida y hacer de ellos una gran nación. Una nación que pudiera representarlos ante el mundo, pero el pueblo de Dios necesitaba todavía aprender muchas lecciones. Y por último, podemos considerar de que el pueblo, por medio de las pruebas que pasó, finalmente contempla
su verdadero carácter, comprendieron su naturaleza, la pecaminosidad que había en ellos, y ellos urgentemente vieron y sintieron la necesidad de un Salvador. Y ellos se acogieron a la gracia divina en la renovación del pacto con Jehová. Podemos entonces aprender de esta preciosa historia de la cual nosotros podemos sacar preciosísimas lecciones que pueden ayudarnos. Es una cosa maravillosa pensar de que Dios obra en favor del hombre. Mi pregunta para ti es, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿En qué momento el Señor se reveló a tu vida? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Tengo certeza que cada uno dará su propia respuesta. Cada uno recordará el momento que el Señor le habló. Dios sea alabado por esto. Nuestro corazón se llena de gratitud al pensar de que Dios, a través de Jesús, nuestro mediador, podemos nosotros tener esa comunión nuevamente con Él. Queridos hermanos, seamos participantes de este precioso pacto. Tenemos nuestro intercesor, Cristo Jesús, que está intermediando en nuestro favor allá en el santuario celestial. Podamos seguirlo por medio de la fe, creer en Él, confesar nuestros pecados y podamos tener la certeza de que podemos nosotros también guardar este pacto. Dios bendiga a cada uno, podamos alcanzar el noble objetivo de poder ser transfigurados a la imagen de nuestro buen Dios y pronto ser participantes de la naturaleza divina. En el nombre de Jesús. Amén.